Jesús, ¿es verdad que Dios le pidió a Abraham que matara a su propio hijo? Es verdad, hijito, pero no como muchos piensan. Fue una prueba de fe muy difícil. ¿Pero por qué tan difícil? Isaac era su hijo. Porque Abraham había esperado toda su vida por ese hijo. Isaac era su promesa, su alegría, y Dios quería enseñarle que la fe verdadera confía incluso cuando no entiende. ¿Y Abraham qué hizo? Lloró, dudó en su corazón, pero obedeció. Subió esa montaña con Isaac, cargando la leña, el cuchillo y un corazón rendido. Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero? Y Abraham respondió, Dios proveerá. ¿Y lo hizo? Sí, hijito. Justo cuando Abraham alzó el cuchillo, un ángel gritó, ¡detente! Y allí, entre los arbustos, apareció un cordero. Dios nunca quiso el dolor, solo quería ver un corazón dispuesto. Entonces, ¿Dios no quería quitarle a Isaac? No, quería mostrarle que cuando confías, aunque no entiendes, yo siempre proveo. ¿Y tú? También diste a tu hijo, ¿verdad? Sí, pero a diferencia de Abraham, yo sí entregué a mi hijo, por amor a ti, para que nunca dudes que mi provisión siempre llega a tiempo. Está escrito, Dios proveerá cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22:8. Jesús, ¿alguna vez alguien ganó una batalla sin pelear? Sí, mi pequeño. ¿Te gustaría que te cuente de un día en que los muros más fuertes cayeron solo con fe, obediencia y trompetas? ¿Trompetas? Sí, cuéntame. Bueno, había un hombre llamado Josué. Él era el nuevo líder del pueblo de Israel después de Moisés. Dios le dijo, llévalos a la tierra que les prometí. Yo estaré contigo. ¿Y qué pasó? Para entrar a esa tierra, tenían que pasar por una ciudad muy grande y fuerte, llamada Jericó. Estaba rodeada por enormes muros, tan altos y gruesos que nadie podía entrar. Eso suena imposible. Así lo parecía, pero Dios le dijo a Josué algo especial, no peleen. Denle la vuelta a la ciudad una vez cada día durante 6 días, y el séptimo día den 7 vueltas. Luego, toquen las trompetas y griten con fuerza. ¿Solo caminar y gritar? ¿Nada más? Sí, era un acto de obediencia y fe. Aunque parecía extraño, Josué y su gente hicieron exactamente lo que Dios dijo. ¿Y qué pasó? Los muros se derrumbaron. Así, sin espadas ni lucha, entraron a Jericó y tomaron la ciudad, porque Dios peleó por ellos. ¡Wow! Dios es más fuerte que cualquier muro. Exactamente. Y no solo muros de piedra, también los del miedo, la tristeza o la duda. Cuando confías en mí, los muros que parecen imposibles también pueden caer. Quiero tener esa fe, Jesús. Y yo siempre estaré contigo, caminando a tu lado, una vuelta a la vez. Jesús, ¿por qué el cielo se pinta de colores cuando llueve? Ah, eso no es solo algo bonito, es una promesa. Después del diluvio, cuando las aguas bajaron y el arca se detuvo, Noé salió con su familia. Todo era nuevo, limpio. El mundo tenía una segunda oportunidad. ¿Y Dios puso el arco iris? Sí, Dios miró el cielo y le dijo a Noé, pondré un arco iris en las nubes y será por señal del pacto entre mí y la tierra. Arco iris fue su forma de decir, nunca más destruiré la tierra con agua y siempre estaré contigo. Wow, entonces, cada vez que veo un arco iris, ¿es Dios hablándome? Exactamente, no es solo luz de colores, es un recordatorio divino. Dios no olvida sus promesas. Él sigue esperando que lo escuchemos. Aunque el mundo olvide, Él nunca deja de hablar. Entonces, ¿también me habla a mí? A ti y a todos. Cuando veas el arco iris, recuerda, el cielo está diciendo que Dios aún quiere tu corazón. Este es el signo del pacto que establezco entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Génesis 9:17. Jesús, ¿por qué Adán y Eva se escondieron de Dios? Porque, al desobedecer, sintieron algo nuevo, culpa, vergüenza, y por primera vez, tuvieron miedo. ¿Y Dios los castigó? Dios les habló con amor, pero sí, les explicó las consecuencias. Ya no podían quedarse en el jardín. Pero antes de eso, Dios hizo algo muy especial. ¿Algo especial? Dios hizo el primer sacrificio. Un cordero inocente murió, y con su piel, cubrió a Adán y Eva. Fue triste, pero también fue una promesa. ¿Promesa? Sí, una promesa de redención. Ese cordero simbolizaba lo que yo haría muchos años después, dar mi vida por todos, para cubrir no solo la vergüenza, sino el pecado del mundo entero. Entonces, ¿Dios no los dejó solos? Jamás. Desde ese día, Dios comenzó un plan para traerlos de vuelta a casa, para traerlos a ti,
a mí, a todos los que crean. Gracias por no rendirte con nosotros, Jesús. Nunca lo haré. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús, ¿de verdad éramos barro? ¿Así empezó todo? Sí, pequeñito. Todo comenzó con amor, y con polvo de la tierra. ¿Ese es Adán? Aún no, pero lo será. Mira bien, con mis propias manos, lo formé. Cada detalle, sus ojos, sus manos, su corazón. ¿Y cómo vivió? ¿Qué lo hizo moverse? Entonces, soplé sobre él, el aliento de vida. ¿Está vivo? Sí, y así, el primer hombre abrió los ojos, y vio la luz de la vida. ¿Y tú estabas ahí, desde el principio? Siempre he estado, y siempre estaré. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Jesús, he escuchado que los antediluvianos eran gigantes, perfectos y vivían siglos. ¿Qué pasó con ellos? Es cierto, eran altos, fuertes y vivían cientos de años. Eran obra inmediata de Dios y vivían en armonía con Él por mucho tiempo. Entonces eran muy felices. Al principio, sí, pero su don de vida, intelecto y habilidades se usaron mal. Inventaron ciencia, dominaron la metalurgia, explotaron minerales preciosos y edificaron casas lujosas y ostentosas. ¿Y qué mal hicieron? Se alejaron de Dios, adoraron ídolos, sacrificaron a falsos dioses, incluso cruzaron especies de animales entre sí, mezclaron lo creado, y olvidaron que solo Dios puede dar vida. Eso suena tan mal. ¿Era todo culpa de su orgullo? Sí, su condición perfecta se volvió en su contra. La historia dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, por eso el diluvio vino. Pero tú dijiste que hubo quienes permanecieron fieles, como Noé. Exactamente. Dios no destruyó todo. Algunos guardaron su verdad, y fueron preservados. En medio de tantos, Dios todavía tiene un remanente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. Jesús, ¿por qué se ve tan triste este lugar ahora? Antes era hermoso. Este fue el momento en que algo muy importante ocurrió. Adán y Eva decidieron desobedecer. Comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿No confiaban en Dios? El enemigo los engañó, les hizo pensar que podían ser como Dios y desobedecían. Pero con esa decisión, el pecado entró al mundo, y con él, el dolor, la tristeza, la muerte. ¿Y ya no pudieron volver al jardín? No, hijo, tuvieron que salir, pero Dios nunca dejó de amarlos. Desde ese mismo momento, ya estaba pensando en cómo traerlos de vuelta a casa. ¿Y tú eras ese plan? Sí, yo vine para abrir el camino otra vez. Lo que Adán perdió, yo lo restauré con amor. Entonces hay esperanza. Siempre hay esperanza. El amor de Dios es más fuerte que cualquier error. Aunque caigamos, el amor de Dios siempre está listo para levantarnos. Romanos 5:19. Jesús, ¿por qué hay tantos idiomas en el mundo? Esa es una pregunta muy sabia. Ven, te contaré una historia olvidada por muchos. Después del diluvio, los hombres empezaron a multiplicarse otra vez, pero también volvieron a llenarse de orgullo. ¿Orgullo? Sí, querían ser famosos, grandes, como dioses. Y dijeron, construyamos una torre que llegue al cielo, así nadie nos olvidará. Pero no buscaban a Dios, querían reemplazarlo. ¿Una torre hasta el cielo? Exacto, la llamaron Babel, y aunque parecía un gran proyecto, era una muestra de rebeldía. Yo descendí, y vi que lo que construían los alejaba más de mí. Entonces, confundí sus lenguas, ya no podían entenderse. ¿Por eso hay tantos idiomas? Así es. El orgullo los dividió. Querían hacer algo grande, sin amor, sin obediencia, sin mí. La torre nunca se terminó, y el mundo nunca volvió a hablar igual. Entonces, ¿no es malo construir cosas? No, hijito. El problema no es construir, sino hacerlo sin Dios. Cuando nos guiamos por el orgullo, nos alejamos. Pero cuando construimos con fe, humildad y amor, Dios habita entre nosotros. Señor, me gustan las historias de la Biblia, gracias por contármelas. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Génesis 11:7. Jesús, ¿alguna vez has perdido algo importante? En la tierra muchas personas perdían cosas, pero también descubrían que con fe nada se pierde del todo. ¿Te gustaría que te cuente una historia? Sí, por favor. Un día, un grupo de hombres trabajaba cerca del río Jordán. Uno de ellos usaba un hacha, pero no era suya, la había pedido prestada. Mientras cortaba, el hierro del hacha salió volando y cayó al agua. El hombre gritó desesperado, «Maestro,
Era prestada. Ay no, ¿y se hundió? Sí, el hierro no flota, ¿verdad? Pero el profeta Eliseo estaba allí, y cuando lo vio, no se rió ni se enojó, solo preguntó dónde cayó. ¿Y qué hizo? Eliseo cortó un pedazo de madera, lo lanzó al agua, y entonces ocurrió algo que solo Dios puede hacer: el hierro del hacha flotó. ¿El hierro flotó? Eso no es posible. No lo es para los hombres, pero para Dios todo es posible. Hasta por una hacha prestada, nada es demasiado pequeño para Él. Él ve tu corazón y siempre tiene una solución. A veces pienso que mis problemas son muy chiquitos para que a Dios le importe. Nunca lo son. Si algo te duele, me importa. Si algo se pierde, lo busco contigo. Y si crees, verás milagros, incluso en lo más simple. Entonces cortó un palo, lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Segunda de Reyes 6:6. ¿Has perdido algo? ¿La esperanza, la paz, la fe? Dios también puede hacer flotar lo que ya diste por hundido. Pídele ayuda. No hay problema pequeño para Él. Cree como ese hombre y confía como Eliseo. Jesús sigue haciendo milagros, también en tu vida. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, siempre estoy escuchando. ¿Por qué enviaste a Jesús a morir por nosotros? Nunca hizo nada malo. ¿No te dolió verlo sufrir? Me dolió más de lo que puedes imaginar, pero era necesario, porque había un plan escrito desde antes que el mundo existiera. Antes de que crearas los árboles o los ríos. Sí, incluso antes de crear el cielo, el mar o al primer ser humano. Yo sabía que un día el pecado iba a entrar al mundo, y también sabía que la única forma de restaurarlo era a través de un sacrificio perfecto. Mi hijo no fue obligado, él decidió venir por amor. Entonces Jesús sabía que iba a morir, y aún así vino. Yo no sabía que me amaban así. Prometo nunca olvidar ese amor. Sí, vino porque te ama, porque te vio incluso antes de que nacieras. Vino a tomar tu lugar para que tú pudieras vivir libre. Él venció la muerte para que tú tuvieras vida eterna. Solo ámame, hijo. Ese fue siempre el plan: amarte, salvarte y usarte para llevar mi luz al mundo. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesús no murió por una religión, murió por amor, por ti, para darte libertad, esperanza y una eternidad a su lado. Hoy, si lo entiendes por primera vez, haz una pausa, cierra los ojos y dile gracias. Y si ya lo sabías, vuélvelo a recordar con todo tu corazón. Él te vio antes de todo, y aún así decidió venir por ti. Jesús, ¿alguna vez alguien hizo todo bien, pero igual le fue mal? Sí, mi pequeño. Hubo un profeta valiente que hizo exactamente lo que Dios le pidió al principio. ¿Y qué pasó? Dios le dio una misión: debía hablar con un rey desobediente, entregarle un mensaje, y luego regresar a casa, sin detenerse, sin comer ni beber en ese lugar. El profeta obedeció, le habló al rey, y Dios hizo un milagro como señal. ¡Qué bien! ¿Y luego qué? En el camino de regreso, otro hombre, también un profeta, le mintió. Le dijo que Dios le había dicho que sí podía quedarse a comer. ¿Y él le creyó? Sí, y desobedeció la instrucción de Dios. Comió, y cuando salió del lugar, un león lo encontró y lo mató. Pero no tocó al burro que lo acompañaba, ni a nadie más. Fue un juicio. Todos supieron que Dios había hablado en serio. Pero hizo casi todo bien. A veces, casi obedecer es lo mismo que desobedecer. La obediencia parcial no es obediencia. Por eso es tan importante escuchar y seguir completamente lo que Dios nos dice. Entonces, aunque parezca difícil, ¿siempre debo obedecer a Dios? Sí, hijito, porque su camino es perfecto. Aunque otros te digan lo contrario, escucha mi voz y confía. Yo siempre te hablaré con la verdad y te cuidaré. Obedecer a Dios es mejor que ofrecerle sacrificios. Primera de Samuel 15:22. Obedecer a medias puede parecer más fácil, pero la verdadera bendición está en la obediencia completa. Jesús, ¿alguna vez alguien se durmió mientras alguien hablaba? Sí, pero ¿quieres que te cuente una historia de alguien que se quedó dormido y casi no la cuenta? Sí, por favor. Mi amigo Pablo estaba enseñando en una casa, con mucha gente reunida. Era de noche, y todos querían escuchar hasta tarde. ¿Y qué pasó? Entre la gente estaba un joven llamado Eutico. Como no había espacio abajo, se sentó en una ventana muy alta. Uy, eso suena peligroso. Pablo hablaba y hablaba, con pasión, pero era tarde, y Eutico tenía sueño. Poco a poco, se fue quedando dormido. No me digas que se cayó. Sí, se durmió profundamente y cayó del tercer piso.
Todos bajaron corriendo, pensaron que había muerto. ¡Qué horror! Pero Pablo se inclinó sobre él, oró y Eutico volvió a la vida. Fue un milagro y todos se llenaron de alegría. Después, hasta compartieron pan juntos para celebrar. Dios le dio otra oportunidad. Así es, porque aunque nos distraigamos o caigamos, Dios puede levantarnos con amor. Entonces, si yo me equivoco o me duermo en la fe, ¿Él me ayuda a levantarme? Siempre, yo no te dejaré caer solo, siempre estaré para levantarte. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los que están abatidos. Salmo 145:14. A veces, como Eutico, nos dormimos en lo espiritual o nos distraemos del propósito, pero Dios nunca nos deja en el suelo. Hoy, si has caído, deja que Jesús te levante otra vez. Él no ha terminado contigo.